Si hay hijos de por medio, en realidad lo que pasa es que empieza el verdadero calvario. El día que decidí separarme, que decidí romper con todo y me fui de casa con una mano delante y otra detrás, utilizó el chantaje emocional para retenerme. Lo agarraba fuerte, no me lo daba, el niño lloraba, decía mamá, mamá. ¿A qué tenías miedo? Tenía miedo a yo dejarle al niño y que no volver a verlo. Con un maltrato psicológico no tienes derecho ni a protección, ni a una orden de alejamiento, ni a nada. Básicamente te dejan y si no vuelvo a ver a mi hijo, porque ¿cuántos casos hay de violencia vicaria? El niño venía lleno de regalos, pero luego la realidad aquí, ¿cuál era la que teníamos? Que teníamos que contar el dinero para comer. Una mierda, así. O sea, el momento, probablemente te sientas sin fuerzas de nada, pero bueno, tienes un hijo, pues tiras para adelante. Os digo que el narcisista no cambia, lo siento, es así. Y el maltratador tampoco. En mi situación vino por un maltrato extremo, donde casi pierdo la vida. No elegí al padre de mis hijos. Él fue el que eligió ser un mal padre y destrozar esta familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobrevivir. Cuando se termina una relación con un perfil narcisista, la mayoría de la gente piensa que lo peor ya ha pasado. Pero si hay hijos de por medio, en realidad lo que pasa es que empieza el verdadero calvario. Hoy vamos a centrarnos un poquito en la psicología que hay detrás de todo esto, el maltrato psicológico que se sufre durante todo el proceso, desde la separación hasta años después, y cómo afrontarlo. Daros un poquito nuestra experiencia y las pautas para, si estáis ahora mismo en esa situación, guiaros un poco a ver la salida. Bueno, está aquí mi hermana, Jennifer, para contarnos un poco su experiencia, que está muy reciente. Y vamos a centrarnos primero en la primera parte, ¿no? Cuando ya tomas la decisión, pero tienes que ejecutarla. El principio de la separación. Como bien dices, vamos a ir directas al grano y vamos a intentar dar consejos prácticos sobre nuestra experiencia, límites que funcionen y a identificar las rendijas por donde se intentan colar este tipo de perfiles y sobre todo mantener la cabeza fría ante sus estrategias. Y nada, pues en mi caso, el día que decidí separarme, que decidí romper con todo y me fui de casa con una mano delante y otra detrás, pues él utilizó el chantaje emocional para retenerme, básicamente. Entonces, él me decía frases tipo: vas a destruir esta familia, vas a destruir la infancia de nuestro hijo. Pero yo en ese momento lo tenía tan claro por todo lo que había pasado que mantuve la cabeza fría, que todavía pienso y digo, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Entonces salí de allí, cogí el coche, conduje, aparecí aquí en tu casa con un niño y una maleta y nada, el siguiente paso por parte de él fue obviamente ponerse en contacto porque quería ver al niño y ya él no intentaba arreglar la relación. Sus argumentos eran: quiero ver al niño, yo tengo derecho como tú a ver al niño. Claro, el día que yo me fui, él, claro, me impedía irme y utilizaba al niño como un arma. O sea, él lo agarraba fuerte, no me lo daba. El niño lloraba, decía mamá, mamá, quiero teta, porque yo le daba el pecho, todavía se lo doy, pero el niño estaba muy apegado a mí y claro, en esa situación, él gritando, porque yo sí que es verdad que en ese momento mantuve bastante la calma, que todavía me sorprende, ¿sabes? Ante sus gritos y porque él cambiaba mucho de
ahora me hago la víctima y te pido y te ruego que te quedes, que lo arreglemos, pero ahora te echo toda la culpa y tú, ¿sabes? Esto todo es tu culpa. Iba cambiando de papel, ¿no? De Claro, personaje. exacto. Claro, como que iba probando diferentes no, iba rotando entre esas dos, en verdad, para ver con cuál conseguía, pero yo la verdad que me mantuve bastante fría en ese momento. Entonces, a pesar de estar viendo a mi hijo llorando, gritando, y yo le decía, dame al niño, no me voy a ir, él me cerró la puerta con llave, se puso en la puerta, al final ya me dio al niño, después de bastante rato, y ya conseguí calmar al niño y pues claro, él llamó a la policía para exigir sus derechos. Al final la policía le dijo, tienes que dejarla salir, no puedes retener a una persona en contra de su voluntad. Y al final, después de mucho aguantar, conseguí salir porque ya vio que no había ninguna manera de retenerme ahí. Entonces, claro, a raíz de eso, ¿qué pasa? Cuando él se pone en contacto conmigo, cuando yo ya me he ido, estoy aquí en tu casa, porque yo vine aquí a casa de mi hermana, y me dice que quiere ver al niño, claro, ¿cuál es mi miedo? Claro, porque yo creo que lo que más caracteriza todo esto es ese proceso, la palabra es miedo, pero miedo horrible. ¿A qué tenías miedo? Claro, yo tenía miedo a yo dejarle al niño y que no volver a verlo. Porque yo no lo sé, tú quieres obviamente pensar que no, una parte de ti quiere pensar que no, que es su padre y obviamente pues no va a hacer nada, porque al final Ya. este tipo de personas pueden hacer este tipo de cosas pensando en hacerte daño a ti, Sí. pero a quien hacen daño también es a los hijos, ¿sabes? Entonces, claro, yo en ese momento, él pidiéndome ver al niño y yo pensando, sí, tiene derecho. Y el niño, obviamente, yo pensaba también en el niño de, tiene que ver a su padre y él tiene que estar en la vida de su padre y su padre en la vida del niño. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo actúo aquí? Porque tengo miedo de que yo te lo deje unas horas y tú luego no lo traigas porque no hay nada por medio firmado, todavía seguimos casados. O sea, ante la ley está todo bien, por así decirlo, ¿no? Aquí no ha ocurrido Sí. nada, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué haces? Pues tú me recomendaste Que fuéramos a buscar ayuda legal, sí. Claro, y es lo que hice, porque me sentía en un callejón sin salida en ese momento. ¿Y cómo fue el proceso? Decepcionante. Muy decepcionante, porque vas a una comisaría, expones tu caso, te hace contar tu vida prácticamente durante 5 horas que estuvimos ahí, para luego decirte que si no tienes un maltrato físico, si no hay unas marcas en tu cuerpo donde demuestres un maltrato, que no te van a dar nada. Que un maltrato psicológico no... ¿Sabes? Con un maltrato psicológico no tienes derecho ni a protección, ni a una orden de alejamiento, ni a nada. Básicamente te dejan y entonces te mandan a un juicio rápido. Donde, por suerte, no tuve que verle la cara, pero solo de pensar que tenía que verle, temblaba. Y ese juicio fue horrible. Bueno, juicio. Bueno, Fue como un... trámite. Sí, como una negociación, ¿no? Sí. Que tampoco que sirvió para mucho, finalmente. La verdad. Sí, porque al final tú ahí tuviste que recular para priorizar algo que estabas también sufriendo, porque después de este maltrato psicológico que acompañó todo el proceso, que como tú dices, ¿no? Si no tienes una marca física que lo demuestre, a pesar de haber estado reteniéndote y reteniendo a tu hijo, pues no tienes realmente ayuda. Claro, entonces yo tuve, como no me daban ningún tipo de protección, ni una orden de alejamiento, ni nada, tuve que ceder y firmar un acuerdo rápido donde, claro, ya había unas pautas de un régimen de visitas, ¿sabes? Tú lo recoges hasta ahora y lo devuelves hasta ahora, firmado por unas abogadas.
Claro, porque a ti te decían que... Que ese era mi mayor miedo. Pero te decían que él era su padre también, entonces que si él quería al niño y no había una sentencia firmada con unos horarios y un régimen de visitas, tú se lo tenías que dar. Exacto, claro. Sin límites. Ese era el problema. Ese era el miedo que yo tenía de... Claro, él está ejerciendo sus derechos. Claro, son sus derechos. Claro. Estar en la vida del niño. Pero está ese miedo de... ¿Y si no vuelvo a ver a mi hijo? Porque ¿cuántos casos hay de violencia vicaria? Que tú quieres pensar que no, porque yo te lo decía, ¿te acuerdas? Que te decía, Sí. Yo quiero pensar que no. O sea, yo quiero pensar que no. Pero también Pero es verdad ¿y sí? que eso que hizo ese día tampoco lo había hecho nunca. Entonces tú ya no sabes lo que esa persona es capaz de hacer en una situación así, porque ya te ha sorprendido, ya ha retenido a tu hijo con fuerza, aunque él llore, aunque le esté haciendo daño, en contra de la voluntad del niño y en contra del bienestar del niño. Entonces, ¿qué no podrá hacer? O sea, no lo quieres pensar, pero se te pasa por la cabeza, porque pues sí, en las noticias, por desgracia... Claro. O sea, tú quieres pensar que no, pero ¿y sí? ¿Y sí? Esa posibilidad no me quiero arriesgar. puede existir, porque yo imagino que estas personas que les ha pasado este tipo de cosas por desgracia, tampoco lo pensarían. O igual sí, porque igual ya han tenido situaciones, pero igual otras no. Y ha pasado. O igual tenían ese mismo miedo que tenías tú, pero les pasó un poco como a nosotras, ¿no? Que se vieron desprotegidas y no tuvieron otra opción. Y entonces les tocó dijeron, entregar, claro. Voy a pensar que es el padre de mis hijos, que los quiere tanto como yo, que no les va a pasar nada. Y por desgracia, pues el desenlace fue fatal. Exacto. Entonces, imagínate en esa situación pensando todo eso. Pues ¿qué hice? Pues cedí, firmé ese convenio rapidito, por así decirlo, cediendo bastante en muchas cosas. Y nada, pues pusimos en plan este convenio, empezamos con el régimen de visitas, tal, pero llegó un punto que... ¿Qué punto? A ver, realmente yo creo que también firmaste este convenio porque aparte del maltrato psicológico estabas sufriendo otra técnica de manual, que es la violencia económica. Porque tú realmente, ¿cómo te fuiste de esa casa? Sin nada. Yo me fui con una mano delante y una mano detrás. Lo que te he dicho, una maleta y un niño. Ya está. Claro. Y entonces, ¿qué es la violencia económica en este caso? Claro, él utiliza al niño como para hacerte chantaje, ¿sabes? No... En mi caso, por ejemplo, claro, él jugaba con ¿cómo se dice? La manutención, ¿sabes? Sí, pero al principio, hasta que llegaste a esa sentencia, realmente que no habían como unos papeles, puede que haya pasado un mes, ¿no? Tranquilamente, o una semana, un mes, hasta que él tenía, digamos, ya la sentencia con la fecha en la que había que pasar la manutención. Entonces yo lo que quiero como enfocar es que hay mujeres o hombres que salen de una situación con un perfil narcisista sin nada. Y tú te viste en una situación en la que no tenías trabajo, dinero, las cuentas bloqueadas. Entonces esa violencia económica creo que podríamos enfocarla en que él da como un perfil de que en realidad quiere lo mejor para su hijo y ver a su hijo, pero sabe que tú no tienes para darle de comer, que no tienes un techo donde él se quede. Claro. ¿Cómo viviste tú esa parte? A ver, yo realmente no me preocupaba mucho. O sea, sí me preocupaba, pero la verdad que en ese aspecto yo tenía mucho miedo de verme en la calle. Pero en ese momento no lo pensé. Pero él sí que, claro, lo utilizaba como un recurso como de ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿De qué le vas a dar de comer? ¿Y con qué lo vas a vestir? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va? ¿Sabes? Al final, entonces, te quiere meter ese miedo porque así igual consigue que todo vuelva hacia atrás. Pero en mi caso, la verdad que me mantuve bastante... Fluí bastante en ese sentido. Sí. ¿Sabes? Porque al final, suerte que te tenía a ti para apoyarme. Y aunque lo pasamos bastante mal aquí, tú con tus 2 hijos adolescentes, un niño de 2 años, una mujer recién separada, claro,
por ejemplo, él, bueno, ya sería ir a cuando ya estaba el convenio. Justo nos divorciamos y era, bueno, nos separamos, porque el divorcio vino después. Lo que es irme, Navidades. Justo en Navidades fue todo esto. Claro. Una semanita antes. Sí. Claro, y todo esto lo firmamos y en Navidades, claro, rápido para que él pudiera pasar algunos días de Navidades, para que pasáramos unas Navidades tranquilas también, Sobre entre todo el comillas. niño. Pero claro, ¿qué pasaba? Que él se lo llevaba y en Navidades sí, muchos regalos, pero aquí nadie se preocupaba de si el niño comía, si el niño se vestía. Entonces, claro, el niño venía lleno de regalos, pero luego la realidad aquí, ¿cuál era la que teníamos? Que teníamos que contar el dinero para comer. Sí, porque realmente desde que se firmó esa sentencia hasta que te llegó el primer ingreso, por decir algo, por la otra parte, creo que pasó cerca de un mes. O sea, como que hasta el día 5 de enero no El se 5 pasaba de enero, la manutención. exacto, sí. Entonces nosotras pasamos todas las Navidades, pues obviamente tú no pudiste comprarle ningún regalo a tu hijo, que eso es lo de menos, pero para un niño es importante y para una madre era como la segunda Navidad de tu hijo. Una guitarra de 5 euros le compré. Es verdad, para no mentir. Pero bueno, el niño más feliz que nadie con su guitarra, pero Sí, pero ya esa no violencia es económica, eso, es el hecho de que el exacto, niño venga de su casa lleno de regalos a una casa donde estamos contando los euros para bajar a comprar, ¿sabes? Y porque eso claro, él no... el papel que él, que las personas en esta situación solemos ver que interpretan es como yo quiero lo mejor para mi hijo, lo único que quiero es que mi hijo esté bien, quiero ver a mi hijo o a mis hijos, pero en cambio luego la realidad de puertas para atrás, porque una cosa es el papel que ve la gente de fuera, entonces eso es lo que quiero como poner sobre la mesa, el papel que se ve desde fuera. El falso relato. Exacto, el falso relato, porque ¿cuál es ese falso relato? Claro, es que yo hasta que firmé este convenio no le dejé ver al niño. Y luego una vez firmado el convenio, cuando él no cumplió con lo establecido, yo decidí no dejarle ver al niño hasta que de verdad firmásemos un convenio llevado delante de un juez, uno de verdad, porque esto era un papel firmado por su abogada y por la mía y por él y por mí. Cosa que él se había pasado por donde yo te diga, ¿sabes? Entonces yo decidí hacer lo mismo porque me volví a sentir otra vez insegura de si estás haciendo lo que te da la gana, lo puedes hacer en todos los sentidos y este papel no me sirve para nada. Correcto, si no estás cumpliendo nada de lo que el juez te ha dicho que cumplas, ¿quién me asegura a mí que me vas a devolver el niño a la hora Exacto, que toca? es que en este caso no lo había dicho un juez, lo habíamos firmado en un papel. Bueno, exacto. Que sería era más como como moral, sería como más responsabilidad moral de tu palabra, de cumplir tu palabra, de Sí. lo que has puesto aquí. Volvíamos al punto 1. ¿Sabes? Tenías que confiar en su buena fe. Exacto. Que tampoco es que esté escrito por un juez te lo asegure. No, que va a pero por lo actuar. menos yo puedo ir y decirle al juez, oye, Claro, por lo menos tú tienes como una defensa de decir, mira, esto no se está cumpliendo, estoy preocupada. Claro. Porque de la otra forma te sientes más desamparada si cabe, que desamparadas nos sentimos en todo momento, Sí. tanto tú como yo. Pero sí, tener como, por ejemplo, una guía. Pero bueno, ¿cómo se identifica este tipo de violencia, tanto el maltrato psicológico y el económico? ¿Y qué herramientas utilizaste o ahora a toro pasado crees que puedes compartir con nosotros para afrontar toda esta situación, como tú dices, con entereza? Porque ole tú. O sea, sí, al final, pues en mi caso, buscar ayuda y cuanto antes ponerte las pilas. Es verdad que es una mierda, así. O sea, el momento, pues probablemente te sientas sin fuerzas de nada, pero bueno, tienes un hijo. Pues tiras para adelante, buscar trabajo. Primer objetivo. Para no depender de esta persona. En el hipotético caso que no consiga llegar a un acuerdo de manutención o la otra persona, como fue en mi caso, esté negociando
euros, o sea, euros para arriba, euros para abajo, para pagar por tu hijo, porque si tu hijo vive conmigo, encima en mi caso, ama de casa, sin ingresos, ¿sabes? Entonces, pues un trabajo. Un trabajo primero, y una red de apoyo, ¿no? Claro, exacto. Y la red de apoyo, súper importante. Lo que he dicho, buscar ayuda, quien sea, madre, primo, hermano, tío, pide ayuda. Porque a veces pensamos, ay, nadie me... Pero sí, la gente cercana te, te apoya y te ayuda en todo lo que... Bueno, en mi caso por lo menos. Sí. Y eso, yo me enfoqué en buscar un trabajo para tener una estabilidad económica y no tener que depender de si él me va a ingresar la pensión, no me la va a ingresar, que si no me la ha ingresado el día que toca, que si me la ingresa el último día a las 12 de la noche, ¿sabes? Sí. Bueno, también hay un concepto del que se habla mucho en psicología y creo que es clave, pero a pesar de que todos los expertos te lo recomiendan y sabemos que es necesario, en estos casos es un poco complicado. Hablamos del contacto cero. Cuando hay hijos de por medio, eso del contacto cero pues es prácticamente imposible. En tu caso yo tuve que hacer de intermediaria un tiempo, en el primer tramo en el que tú estabas como muy vulnerable. Pero el problema es como que ellos saben que sí o sí vas a tener que tener contacto otra vez con ellos y creo que psicológicamente aprovechan esas rendijas para colarse y manipular tu mente hasta niveles que te hacen perder la cordura. Cuéntanos cómo lo enfrentaste tú en tu caso y qué consejos puedes dar para evitar que eso se convierta en tu punto flojo, tu punto débil. Claro, en mi caso, cuando firmamos este acuerdo rápido, también acordamos cero contacto. Innecesario que no fuera estrictamente el niño y decidimos que ese contacto fuera a través de ti. Claro, Sí. yo te elegí como intermediaria, pues él se comunicaba contigo por WhatsApp y tú me hacías llegar la información más, lo que tuviera que ver con el niño realmente, porque él intentaba hacer su chantaje emocional todo el tiempo, mandaba sus textos extendidos dando sus razones de por qué la situación. Y claro, se van colando, intentan. A veces lo consiguen porque al final, quiero decir, somos humanos. Sí. Entonces, pues tú, si te pican, pues reaccionas. Intentas no, pero al principio sobre todo, que está todo tan reciente y tan... Pues al final es como, es que porque no te entra en la cabeza. Esto que me estás diciendo no tiene lógica, ¿sabes? Entonces, también aprovecha bastante el hecho de que tú, por lo menos en mi caso, y imagino que en muchos más casos, pues tú con esa persona has tenido una relación de pareja donde has estado enamorado y has tenido tus momentos bonitos, a pesar de que han habido muchos malos, pero también ha habido, yo lo reconozco, ha habido momentos pues muy felices y también tú pues tenías una idealización, por lo menos en mi caso, de mi familia, ¿no? Lo que siempre he querido tener. Mi familia, mi marido, mi hijo, la familia perfecta, todos de color de rosa y yo quiero esto para siempre y envejecer con esta persona y jubilarme y todo. Entonces ellos se aprovechan de eso también para hacer de ese maltrato, ¿sabes? Porque por la frase esta que te digo de vas a destrozar esta familia, ¿sabes? Entonces ya, toda la culpa encima tuya. Ellos siempre echan la culpa hacia ti. Ellos, o sea, estos tipos de perfiles me refiero, la culpa es tuya, ellos son perfectos. Sí, porque es que nunca reconocen nada, ni un tropiezo, ni un tropezarse en el suelo y es culpa de la piedra que estaba ahí, que hace la piedra ahí en medio, ¿sabes? En mi camino. Entonces,
pues esto lo aprovechan. En mi caso decidimos el contacto cero y claro, cuando en el convenio este rápido decidimos como el contacto cero y que fuera a través de ti, él conmigo me refiero, pero Sí. a través de ti obviamente porque tenemos un niño en común, es que es imposible lo que tú dices, hay hijos de por medio. Y cuando él no cumplió este convenio, yo decidí no dejarle ver al niño hasta que de verdad firmásemos y llegásemos a un acuerdo legal. Una sentencia. Exacto. Pues él un día se plantó en la puerta del colegio del niño. O sea, claro, no tenía que estar ahí y no, apareció. claro, él no tenía más que nada porque es contacto cero conmigo, aunque esté el niño por medio, pero es que... Entonces, claro, yo bajé y al girar la esquina, ¿qué me encuentro? Su cara ahí, su presencia. Y claro, yo en ese momento me quedé en shock. Y yo lo que hice es entrar con el niño directa, dejarlo, y él se acercaba a mí, se acercaba al niño. Ay, cariño, ¿cómo estás? Tal. Él se acercaba a mí traspasando ya el límite de, ¿sabes? Y esto parece que lo estás haciendo adrede para provocar. Claro, yo me puse muy nerviosa, salí de ahí, recuerdo que subí aquí, te lo conté y empecé a llorar de todos los nervios que tenía, porque, claro, yo no había visto a esta persona desde el día que me fui de esa casa y de todo lo que había pasado. Ni siquiera vivía cerca del colegio del niño ni te lo esperabas. Exacto, para nada. Y aparte el momento ese clave, lo que tú dices, ¿no? Que pareces que lo estás haciendo aposta, el momento ese clave en el que tú te agachaste a darle un beso al niño. Claro, cuando yo me despedí del niño, me agaché a darle un beso, cariño, que tengas un buen día. Él se agachó al lado. O sea, su cara Sí, aquí. exacto. Pero claro, no te ha hecho nada. Claro, es que no parece. Claro. No parece que te... No parece, pero yo en ese momento pues me quería morir. De hecho, te dio un ataque de ansiedad. Sí, me dio un ataque, bastante claro, me dio un ataque de grande. ansiedad, sí. Sí. Después, aguantaste el tipo, como haces siempre delante de tus hijos, pero después... Sí, lo que pasa que, claro, a mí me vino a la cabeza todo el último momento en que yo lo había visto, que fue ese día, que a pesar de que yo ese día me mantuve bastante fría, pero no deja de ser algo que lo recuerdo y me pongo nerviosa, porque me imagino cómo volver a vivir una situación así y no quiero. Entonces, claro, cuando me vino a la cabeza todo ese momento, hacía un mes, ¿no? Por lo menos, que no lo veía. Sí. Pues me dio un ataque de ansiedad, que tuve que ir al médico y todo, que me dieran algo para calmarme. Bueno, una vez ya integraste todo esto, que era posible que volviera a pasar, ya como que tú misma te trabajaste con la psicóloga, etcétera, creo que hay un consejo práctico, aprovechando lo que has dicho, que hasta la piedra del camino tiene la culpa de sus tropiezos, que te dio tu psicóloga, que creo que podríamos compartir con las personas que nos escuchen para darles un poquito de guía, ¿no? Lo de la piedra gris, ¿cómo era? La técnica de la piedra gris es actuar como si fueras un robot de atención al cliente cuando él se pone en contacto contigo, que no hay más remedio por los niños, y ignorar cualquier tema que no tenga que ver estrictamente con los niños, porque lo van a intentar. Sin darte cuenta, porque a mí me ha pasado. Sí. A mí me ha pasado que cuando ya retomamos el contacto, cuando ya se firmó todo, pues claro, ya tienes un poco que tener un poco de conversación con esta persona y sin darte cuenta empieza a meter otros temas y dices, espera. Que me está haciendo el lío. Espera. ¿Aquí Y qué está entonces ya, pasando? en mi caso, yo le dije, no voy a contestar nada que no tenga que ver con el niño. Y decidí que nos descargásemos los dos una aplicación que es un calendario familiar donde tú puedes cargar notas, recibos, fotos, vamos, de todo. Sí, me Y encantó pues, esa idea. Yo 10 sí. años que llevo y no la Y no he se te había conocido. ocurrido. Pues claro, entonces yo le dije, mira, bájate esta aplicación, yo también me la bajo, creamos un calendario familiar compartido, establecemos aquí los periodos de visita, vacacionales, tal y cual, y todo lo que tenga que ver con el niño nos lo transmitimos a través de aquí. Y lo más importante
pues me lo dices por correo electrónico, nos lo comunicamos por correo electrónico, y el WhatsApp o Telegram o lo que quieras, o sea, algo muy, como si fuera para algo muy necesario, no por cualquier chorrada. Y entonces eso, me pareció súper buena idea, la verdad, lo del calendario. Y a día de hoy pues ahí lo tenemos y ya te digo que ayuda bastante a lo que hablábamos del contacto cero, que es imposible, pero... Pero lo reduce bastante, sí, porque comentarios tan sencillos como hoy no ha dormido la siesta, que tu hijo es pequeño, en este caso tiene 2 añitos, para niños tan pequeños es muy práctico. Pues se ha tomado el jarabe, hoy ha tenido un poquito de fiebre. Tal. Claro, ha comido esto y ha hecho la siesta hasta ahora. Pero hay que tener cuidado porque incluso, o sea, quiero decir, todas caemos, o sea, todos caemos al final en volver por el ni, porque al final, por ejemplo, en mi caso, intento pensar que las personas tienen buen fondo, ¿sabes? Y que igual actuarían como yo actuaría, pero no suele pasar en este tipo de personas, ¿sabes? No, de verdad. Actúan en su beneficio, entonces... Sin darte cuenta, estás hablando de más por WhatsApp con él, o con ella, o con esta persona. Y dices, espera, lo que hemos dicho antes. No, y vuelves a retroceder. Pero que yo me echaba mucho la culpa en eso. Yo decía, ¿y por qué he vuelto a caer otra vez? Pero es que al final, quiero decir, en mi caso, que llevo 6 meses. Tú llevas 6 meses, pero escuchando todo lo que cuentas, quiero reafirmar... Aquí te hago pie. Una tesis que queremos dejar clara a la audiencia. Aquí tenemos 2 versiones de este proceso de escapar de una relación narcisista y a veces piensas que en el momento que estás tú ahora, ¿no? Es el más duro, que es verdad, pero tiendes a pensar que con el tiempo, que cuando ya tienes una sentencia, que esa persona como que, bueno, al final asumirá que la realidad es que ya no va a estar en tu vida, que ahora él es el padre de tus hijos o ella la madre de tus hijos, en el caso que estés, y pues que tú vas a hacer tu vida y ellos la suya y mirar por el bien de los niños. Entonces tiendes a pensar que se calmará, que entrará un poquito en razón. En razón, ¿no? Y 10 años después de pasar yo por el proceso que tú estás pasando ahora, con toda la dureza, pero también con toda la franqueza del mundo, os digo que el narcisista no cambia. Lo siento, es así. Y el maltratador tampoco. Porque hay narcisistas que son solo narcisistas, pero hay personas que son, aparte de narcisistas, maltratadores. Hay casos como el tuyo en los que son más bien un maltrato psicológico. Pero hay veces que no es solo maltrato psicológico. En mi caso particular, la separación no vino por conflictos de pareja, ni por discusiones, ni por unas conductas narcisistas leves, por decirlo así, ¿no? A ver, en mi situación vino por un maltrato extremo, donde casi pierdo la vida. Por eso es tan importante que identifiquéis esas claves primarias, porque el maltrato y el casi perder la vida no es de la noche a la mañana. No es así. Es un proceso. Y yo veía sus pasos y cada red flag sabía cuál era la siguiente y sabía hasta dónde podía llegar. Que no en todos los casos llega. Sí, pero mejor no quedarse a comprobarlo. Exacto. Entonces, bueno, en el próximo episodio entraremos más en detalle de cómo fue mi proceso y cómo conseguí estar hoy aquí contándoos esta historia y sobrevivir a ese día. Pero hoy quiero que entendáis una realidad. Es incómoda, pero es real. El peligro, la obsesión y la fijación de un maltratador no desaparecen 10 años después. Al menos en mi caso no ha sido así y... En el mío ya os lo contaré.
Esperemos. Entonces, bueno, a día de hoy, una década después, mis hijos ya son adolescentes, pero sigo teniéndome que encontrar a esa persona, sigo teniendo que tener cierta comunicación, como ella ha dicho, ¿no? La mínima, como un robot de atención al cliente, monosílabos, sí, no, a esta hora, Pero bueno, todavía no es fácil. Y como tú dices, a veces caemos porque piensas, bueno, pues ya ha pasado el tiempo, los niños ya son mayores, yo quiero que ellos estén bien y bueno, pues intentas como coparentar. Es que la palabra coparentar con un narcisista es inviable, porque todo lo que tú estás haciendo, nuestra sensación, al menos la mía, es como que tú estás, el juego de la cuerda que estiras y aflojas. Yo estiro y me esfuerzo por la educación de mis hijos, que sean buenas personas, que tengan como salud mental. Sobre todo, para mí lo más difícil ha sido mantener su salud mental a salvo, porque el maltrato no era solo hacia mí, también era hacia los niños. Entonces sí, tienes que controlar todo eso de, bueno, que se vayan con su padre, pero que los trate bien. Y cada vez que volvían a casa, claro, esa obsesión de esa persona se traslada a los niños. Entonces les mete pájaros en la cabeza y acabas siendo tú la mala de un cuento contado por el lobo y es muy duro. De su versión. De su versión, sí. También os tengo que decir que llega un momento en el que la vida pone a cada uno en su lugar y por suerte mis hijos hace poquito se han dado cuenta de... Sí, porque los niños crecen. Sí. Y empiezan a desarrollar su criterio propio y se dan cuenta de las cosas. Cuando eran más pequeños, es que al final es lo mismo. Él te manipulaba a ti y los manipulaba a ellos. Mientras eran pequeños, le era más fácil. Cuando los niños van creciendo, y más en tu caso, que son dos chicos, ¿sabes? Y pueden como ver esa diferencia, quiero decir, de actuación, como un hombre actuaría ante ciertas situaciones, por cómo ellos actuarían, pues con más razón. Y encima que ellos son adolescentes ahora y ellos se están como encontrando a sí mismos y que les intente manipular los niños, los adolescentes enseguida dicen... No, pero bueno, yo os recomiendo que en estos casos a mí me costó mucho, pero lo mejor es dejar que ellos se den cuenta por sí mismos. Sí, que se acaban dando Nunca cuenta. hacer ningún comentario fuera de lugar hacia la otra persona. O sea, al final es una relación entre tú y tu pareja o tu expareja en la que es importante que aunque la otra persona utilice ese control y ese basurero, al final use a los niños de basurero emocional para ponerlos en tu contra, es importante que mantengáis la postura, la compostura y entendáis que la vida lo va a poner en su lugar. No hace falta que los niños sean conscientes. Al final, intentar que ellos estén bien con la otra figura paterna o materna, pero con los límites muy claros. Sí. Y con mucha fuerza. Bueno, un consejo final. A ver, yo, si estás al otro lado de la pantalla viviendo esto, me gustaría que te mires al espejo y que nos mires a nosotras. Mi hermana y yo somos pues dos supervivientes, dos guerreras, y seguimos luchando cada día por proteger a nuestros hijos, su salud mental y sobre todo la nuestra. Porque si nosotras no estamos bien, si nosotros no estamos bien, no podemos criar hijos sanos, saludables y a pesar de todo se puede, hay salida. Es complicado y hemos criado a nuestros hijos, los estamos criando, no solo sin su ayuda, sino a pesar de ellos. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que esté hoy al otro lado de la pantalla en ese momento, o bien antes de la separación, o bien en ese tira y afloja emocional para poder sobrevivir a esto? Pues que se enfoque en sus hijos y que no intente luchar contra esa persona, que al final
También intentamos como que tengan buena relación, pero es que la relación que tengan esas personas con nuestros hijos es cosa de ellos. Quiero decir, ellos, la relación son dos. Entonces, si lo que él dé, va a recibir al final, antes o después. Entonces, tú preocuparte de la relación que tú tengas con tus hijos, de que cuando tus hijos estén contigo estén bien, estén seguros, lo que tú dices, cuidar su paz mental, su seguridad. Y, hombre, también estar atenta, obviamente, cuando estén con la otra persona, porque, por ejemplo, en tu caso, pues un maltrato físico, pero al final es que no puedes hacer mucho más. Entonces, sacar las fuerzas de donde sean y enfocarte en darle lo mejor a tus hijos, en estar tú bien para que tus hijos te vean bien, porque que es verdad que no está mal que tus hijos te vean vulnerable también. Sí. Pero es verdad que tienes que venirte para arriba y sacar las fuerzas de donde sean, porque tienes que ir hacia adelante y sacar a ese niño, a esos niños, hacia adelante a pesar, como dices, de todo y a pesar de él, de esa persona. Correcto. O sea que mi consejo es ese, fuerza y para adelante. Bueno, pues esta ha sido nuestra experiencia. La compartimos para que veáis que es un proceso pues que dura más de 10 años en nuestro caso de diferencia, pero estamos orgullosas y como tú dices, hay que quitarnos a nosotros mismos la responsabilidad Exacto. de cómo actúe la otra persona, porque yo misma me he sorprendido muchas veces, seguro que tú también, culpándome por haber elegido tan mal el padre de mis hijos. Pero realmente me he dado cuenta que no. Yo elegí mal a mi pareja, es verdad. La elegí fatal. Y de hecho, seguro que os sentís identificadas porque tú cuando estás con una persona narcisista o ante un maltratador, tú las señales las ves, como decíamos el otro día. Pero no las quieres ver. Pero no las quieres ver. Pero bueno, yo decidí ir ahí, elegí mal a mi pareja, es cierto. Sí me arrepiento de eso, aunque me alegro de que fuera un camino para que mis hijos estuvieran en mi vida. Pero yo no elegí al padre de mis hijos. Él fue el que eligió ser un mal padre y destrozar esta familia. Así es que cero culpa. Estoy muy orgullosa de mí misma y de mi camino. No os perdáis el próximo episodio porque os voy a contar con detalle cómo sobreviví a ese momento en el que casi pierdo la vida y hoy estoy aquí 10 años después. No estoy mucho más tranquila, pero sí más segura de mí misma y se puede salir, se puede sobrevivir al narcisista, se puede sobrevivir a coparentar con un narcisista y se puede volver a ser tú. Sobre todo. Así que gracias. Gracias. Y nada, suscribiros al canal. Si os ha gustado, darle a like y compartir este vídeo con cualquier persona que sepáis que le puede salvar la vida escuchar esto. Sí, muchas gracias.